Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son palabras muy profundas, ¿no? Que no se debe tomar a la ligera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay un personaje del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas, Abraham, a quien se le considera como el padre de la fe. ¿Y por qué se le considera como el padre de la fe? Porque Dios le probó muy duramente y él demostró tener fe. Abraham demostró tener fe y fue muy obediente a Dios. Parte de su historia está reflejado en el capítulo 22 del libro de Génesis, Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Quién es Isaac? Su hijo, su único hijo, dice la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se pregunta Isaac su hijo. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Un episodio que tiene varias interpretaciones, y que los que no son cristianos, los que no creen en Dios, dicen: caramba, ese Dios es malo, ¿cómo va a ordenar sacrificar a un hijo, degollar a un hijo? Resulta que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. Repito, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. La palabra dice que Dios probó a Abraham, lo probó. Lo probó. En el versículo 5 dice la palabra: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, que Abraham estaba seguro que él subía al holocausto con su hijo, pero regresaría con su hijo. Él tenía la fe. Él tenía la fe. Y cuando el niño le pregunta: tenemos la leña y el fuego, ¿más dónde está el cordero? Y él le dijo, en el versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es decir, él tenía la fe. ¿Por qué? Porque ya Dios le había prometido,
Cuando eh, él tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Su esposa Sara tenía 90 años. Dios le prometió a su hijo Isaac y le dijo que desde allí partiría su descendencia. Una descendencia muy grande. Y Abraham confiaba en esa palabra. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, no hará, habló y no lo ejecutará. Abraham confió plenamente en Dios, en el Padre. Abraham tuvo la suficiente fe, por eso se le considera el padre de la fe. No le rehusó a su hijo lo que le pedía, porque tal vez en sus adentros Abraham sabía que Dios lo estaba probando. Y Dios le había dado la promesa de que de Isaac le saldría mucha descendencia, de su hijo amado. Él mostró en todo tiempo fe, obediencia a Dios primeramente, y mostró fe en Dios, porque ya Dios le había prometido que de su hijo Isaac tendría mucha descendencia. Y lo obedeció a Dios, y Dios lo bendijo por ello. Ahora, hay otra interpretación que se puede sacar de acá de este versículo, de este capítulo, perdón. Esto lo leemos nosotros, ¿no? Millones de personas leemos esto, y especialmente padres. Y Dios también hizo esto para probarnos a los seres humanos, en el sentido de que entendamos lo que significa sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, su hijo unigénito. Jesucristo envió a su hijo, a su único hijo Jesucristo, para que nosotros pecadores, si nos arrepentimos, podamos alcanzar perdón de pecado, salvación y vida eterna. Él sacrificó a su hijo, a su único hijo, a su amado. Y él ordenó aquí a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, a su Isaac amado. ¿Qué sintió Abraham? ¿Qué sentimos nosotros cuando leemos esta palabra? Por nosotros, quienes somos padres, quienes tenemos hijos. Esto nos llega a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma. Y repito, yo siempre he considerado que esta porción bíblica está acá para que nosotros los seres humanos entendamos lo que significó el sacrificio del Dios el Padre enviando a su Hijo Jesucristo para que fuese sacrificado, derramar su sangre, morir, pero resucitar. Para que entendamos nosotros ese sacrificio inmenso que fue dar a su Hijo unigénito, en sacrificio para que la humanidad, para que parte de la humanidad alcance perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entonces, con esta porción bíblica se demuestra la fe de Abraham hacia Dios, la obediencia de Abraham hacia Dios, precisamente basado en la fe. Y también nos dibuja lo que significa que un padre entregue a su hijo, a su único hijo, a su amado, en sacrificio. Así que no es lo que puedan decir otros, que Dios es un mal Dios, es malo, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía que Abraham iba a actuar de esa manera, que Abraham iba a tener la suficiente fe, que Abraham no le iba a rehusar a su hijo porque ya él le había dado la promesa de que de Isaac saldría su descendencia. Entonces repito, tres cosas acá, tres lecturas. Hay muchas interpretaciones de esta lectura. Uno, la fe de Abraham hacia Dios, la obediencia de Abraham hacia Dios. Y que lo que Dios nos muestra con esto, que lo que significa el sacrificio de un padre, el entregar a tu hijo en sacrificio. Para que entendamos eso, para que valoremos eso. Y allí la esencia de esta porción bíblica. Gracias al Padre por habernos enviado a su Hijo Jesucristo. A través de ese sacrificio, derramamiento de su sangre, muerte y su resurrección, podemos los seres humanos, si nos arrepentimos, alcanzar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Un abrazo. Dios te bendiga.